más dilación pasamos a un mesa redonda debate, a la que se incorpora como moderadora la doctora Dolores Herrero, muy conocida de gran parte del foro aquí presente y coordinadora del Departamento de Historia de España, y a la que se incorpora otro de nuestros conferenciantes, el doctor Cepeda y el profesor Campos. ¿De acuerdo? Pues, ¿y ahora qué? Buenas tardes. Gracias. Es una pena, pero se acaba el ciclo. Y como se acaba, pues yo no soy quien, lo hará mucho mejor José Miguel Campos si quiere recapitular. Pero yo quiero felicitar a los que han tenido la iniciativa de plantear este ciclo entre las actividades del colegio por su pertinencia y por su interés. Muchos de los que están aquí en la sala son alumnos míos de la Universidad de Mayores en la diferentes asignaturas de historia, y yo sé que este es un tema que les preocupa, es un tema que les ocupa y además es un tema que les interesa, del que quieren que se les hable. Entonces creo que se ha dado cauce a una de las demandas de nuestro alumnado de Universidad de Mayores. Entonces quiero felicitar a María Victoria Chico y a José Miguel por la iniciativa. Y hoy no nos pueden acompañar el resto de conferenciantes que han venido a lo largo del ciclo por diferentes razones, pero también, aunque no estén, agradecerles a ellos su participación. Agradecer y felicitar al profesor Bahamonde su intervención de esta tarde y agradecer a mi maestro, el profesor Cepeda, que esta tarde pues se haya acercado de nuevo aquí al colegio para, bueno, más que participar en esta mesa redonda, ya hemos convenido los organizadores y yo misma que, aprovechando la conferencia del profesor Bahamonde y el final del ciclo, pues esto va a ser un debate, más que otra cosa. Un debate en el que creo que un valor añadido y un activo importante será la participación del público, que ha estado muy fidelizado al ciclo de conferencias. Yo no sé si el profesor Cepeda quiere, después de la intervención del profesor Bahamonde, hacer algún comentario. Intuyo que sí. Yo tengo muchas... Claro. He tomado notas. Lo sé, por eso, porque le he visto, intuyo que sí. Entonces, acabamos de escuchar al profesor Bahamonde y yo creo que podríamos darle 5 minutos al profesor Cepeda. Y después, además estarían también las preguntas al profesor Bahamonde de esta tarde. Después iniciamos un debate general, ¿no? Gracias. Realmente yo lo que tengo que decir es que, aparte de estar particularmente contento de estar aquí de nuevo, recuerden lo que decía el otro día, yo soy miembro de este colegio de toda mi vida, pero es que además tengo una particular devoción a mi entrañable amigo Ángel Bahamonde, que me ha enseñado muchas cosas, tanto que alguna incluso me ha hecho hasta cambiar un poco algunos de mis iniciales argumentos, aunque, con perdón, ha caído él también al final en una curiosa contradicción, y es, claro, sí, todos tendemos a aceptar que tendremos que ir a un federalismo, pero un federalismo distinto al que se está planteando, con lo cual volvemos a la pregunta inicial: ¿qué es el Estado federal? Y si yo tuviese que hablar algo un poco poniendo en relación, no por lo que quisiera, sino por lo que parece que me llamó aquí, sería volver a recordarles a ustedes que en los últimos 500 años hemos pasado en nuestra España por varios sistemas, incluso me atrevo a decir que no solamente dos. La España de los Austrias evidentemente se podría parecer en algunos aspectos a lo que es esa nación de naciones que decía nuestro querido don José María Jover. De hecho, recuerden que una de las ideas que los historiadores ahora aceptamos clarísimamente es monarquía supranacional. Hay un concepto para la monarquía de los Austrias que es clarísima: la monarquía supranacional. Monarquía supranacional o nación de naciones es exactamente lo mismo.
Recuerden incluso que yo les decía el otro día que los reyes de España no quisieron llamarse reyes de España. Eso que incluso alguien me preguntó luego al acabar mi conferencia el otro día, un poco sorprendido, es decir, no quieren ser llamados reyes de España. Isabel y Fernando, empezando por ellos, ninguno de los reyes hasta comienzo del 18 y aún, incluso en el 18, no es verdad que desaparezca toda la larga intitulación de todos los reinos que componían lo que era la monarquía del propio Carlos III, que fue también rey de Cataluña, hasta rey de Córdoba, etcétera, o de Jaén, cuando eran incluso títulos que ya ni siquiera tenían operatividad. Es decir, hemos ensayado todos los sistemas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que incluso, y casi repito, porque tenía unas ideas previas, pero las voy a modificar porque me ha impresionado algunos de los argumentos que ha empleado el doctor Vaamonde cuando planteaba, citando al doctor Tudela, es el problema de la demanda social más que la demanda política. Es que es verdad que en muchas ocasiones, por supuesto, incluso yo he dicho rotundamente, muchísimas ocasiones, hasta creo que el otro día se me escapó decirlo, creo que en el debate posterior, que yo he dicho rotundamente que en Madrid no entendemos lo que son las autonomías. El doctor Vaamonde lo ha dicho de otra manera mucho más elegante, pero en Madrid no entendemos lo que son las autonomías. Cualquiera de ustedes que vaya, y que vaya habitualmente, no de veraneo 15 días, a cualquier lugar de España, se dará cuenta que no entendemos las autonomías. En Galicia, en Andalucía, iba a decir hasta en Murcia, tienen un sentimiento autonómico que ellos entienden perfectamente. Nosotros no lo entendemos en Madrid, nunca lo hemos entendido. Y tal vez ese es el problema, de la misma manera que se ha dicho que hasta la prensa madrileña, los grandes periódicos, País, ABC, los grandes periódicos sencillamente se hacen en Madrid. Y no, el País quiere jugar, pero ni siquiera tampoco lo hace. No se aclaran realmente, no tienen el concepto asumido de lo que es eso. ¿Por qué? Quizá porque la demanda social y la demanda política no son lo mismo. Y en España sí creo, y esta sería un poco, y no quiero hablar mucho porque el problema del doctor Vaamonde y mío es que somos muy habladores y podría hablar del alba y no sería justo, es que hay sencillamente un concepto hoy en España en el que puede que algunos, yo, por ejemplo, no estoy tan convencido, es decir, yo reconozco que estaría más cerca de la filosofía de los progresistas del siglo XIX, los progresistas españoles hasta el año, iba a decir 31, o hasta el año 78, donde había incluso un sector del propio Partido Socialista que no entendió nunca por qué había que caminar hacia la España de las autonomías, vamos a decirlo con toda claridad. Pero quiero decir que yo podría estar en cierto sentido en esta idea. Yo creo que el carlismo era básicamente, no voy a decir reaccionario, que eso sería ofensivo, pero sí, claramente tenía una idea mucho más federal que lo que triunfa, evidentemente por influencia francesa, que sería el concepto jacobino. Pero es que recuerden que incluso en la propia, iba a decir, España de Franco, como muy bien ha recordado el doctor Vaamonde, claro, es que España nunca ha sido un país centralista, nunca puro. Yo le oí decir a Artola, recuerden que Artola, el doctor Artola, ya viejito doctor Artola, pero todavía con mucha garra, Artola, que es un vasco españolista, como él dice, por eso en el País Vasco tal vez no le han querido en ciertos sectores lo que debían hacer por su grandísima obra. Artola dice rotundamente que España es uno de los pocos países que jamás ha sido centralista al 100%. Ustedes le dicen eso a un español de cultura media y puede hasta ponga cara rara. España nunca ha tenido, los españoles jamás hemos tenido las mismas leyes, ojo, y muy particularmente las leyes fiscales, que nuestros paisanos de otros lugares. Luego, ¿dónde está entonces ese centralismo perverso español? No hemos tenido nunca un centralismo. Hemos intentado, y también incluso, si hubiera que convencer a nuestros paisanos de que no es malo intentar articular, intentar buscar lo que nos une, incluso, bueno, hacer esa gestión de las emociones sin ofender. Yo soy madridista, quiero decir, y además por herencia. Yo he oído un grito dolorosísimo durante muchos años en el Bernabéu. Puta el Barça, puta Cataluña. Es decir, cuidado,
don Carlos Seco dice que tan malos son los separadores como los separatistas. Es decir, cuidado, porque yo me acuerdo de una conferencia hace no mucho tiempo, oír a alguien decir la gracieta de que ver lo bonita que es Barcelona si no tuviera catalanes dentro. Es decir, cuidado, porque también tenemos una cierta tendencia, repito, y mucho más desde Madrid, de descalificar todo lo que nos parece que son una forma de entender sencillamente el ser español en catalán, incluso cometiendo un error. Eso hasta los propios políticos, y no voy a decir alguna metedura de pata que muy recientemente ha dicho algún político, iba a decir pretendidamente españolista. Sencillamente, ¿cómo puede alguien querer ser llamándose Albert? Es decir, esas tonterías se siguen diciendo todavía hoy. Se siguen diciendo. Pero hemos intentado todo, luego entonces quizá será el momento de buscar una fórmula en donde, desde una percepción que yo sí creo que se ha creado ahora, es verdad que también algunas veces, digamos, exagerándola, no voy a negarlo, la propia Andalucía que yo conocí, yo salí de Andalucía, yo soy madrileño, pero estuve, los funcionarios de la época de la que les hablo, de mi juventud, se iban de un lado a otro, ¿saben? Es decir, mi padre estuvo en Madrid, en Santiago, en Compostela, en Granada. Yo salí de una Andalucía en donde nadie sabía lo que significaba la bandera andaluza, el verde, recuerda el verde de los Omeya, por cierto, cosa que seguramente todavía hay gente que no lo sabe siquiera, y que incluso alguien, pues, bueno, preguntaba qué era eso de la nación andaluza. Hoy, en cambio, se tiene asumido por una gran parte de los andaluces, y créanme ustedes, los andaluces no son independentistas, los andaluces no quieren romper con España. Quizá lo que tendríamos que hacer, y paradójicamente lo que yo quisiera plantear, perdóneseme la petulancia, es que desde Madrid, los que vivimos en Madrid, los que tenemos una cultura madrileña, tendríamos que hacer quizá un pequeño esfuerzo por entender que no necesariamente somos más españoles por creer que nuestra concepción poco federal, poco tendente a país de nación de naciones, es más patriótica que la que un catalán del comienzo del siglo XX definía perfectamente bien. Es decir, sencilla. Lo mismo que hay otra cosa, simplemente un pequeño detalle para que lo que voy a decir es, con esto termino, Lola, es lo siguiente. Creí que iba a decir el doctor Bahamonde una cosa que, fíjense bien el rizo que voy a hacer. Si yo pregunto ahora en voz alta qué profesión tenía el fundador de Esquerra Republicana, ¿quién sabría decirme qué es lo que fue durante 40 años de su vida? Coronel del Ejército Español. Coronel del Ejército Español. Maciá, coronel del Ejército Español. Atención, es decir, el fundador de Esquerra Republicana. Bien, hay muchas, quiero decir, si se tira del hilito muchas cosas, bueno, pero en fin, lo que quiero decir es que desde mi, casi, repito, es que me han salido una serie de deslavazadas a propósito de lo que me decía, de lo que nos ha dicho el doctor Bahamonde. Es verdad que, eso sí, estamos ciertamente en un estado desconcertado, y a ver si entre todos podemos hacer un concierto de intereses, de afectos, de gestionar las emociones, que es lo que nos falta. Pero, como ha dicho, recuerda el doctor Bahamonde, es un momento bastante menos duro del que se piensa. Esa frase yo la he oído también decir, estamos como en el año 30, eso es una solemne majadería, una inmensa estupidez. No es verdad. Gracias y disculpen. Gracias, profesor Cepeda. Ahora yo creo que es de justicia que no le hemos escuchado más que en las presentaciones, que uno de los coordinadores del ciclo, José Miguel Campo, nos dirija unas palabras y luego ya abrimos sin más dilación el debate. Muchas gracias. No voy a ocupar mucho tiempo porque creo que lo más interesante es escuchar a los dos maestros que tenemos sentados en la mesa hoy. Quiero un poco recordar o reivindicar el papel de la educación que tanto el profesor Cepeda como el profesor Bahamonde han destacado para la formación del sentimiento de nación, del sentimiento de naciones o del sentimiento de nación de naciones,
que yo creo que nada de eso. O tal vez sí el Estado autonómico, a nivel autonómico de las autonomías periféricas, sí lo ha logrado a través de la descentralización. Estamos asistiendo en estos momentos a una revisión nuevamente de la legislación autonómica, las autonomías comienzan a legislar en su ámbito de competencia y vemos cómo Madrid apenas se separa de los textos legales del currículo que marca el Estado central, mientras que el resto de autonomías sí lo hacen, sobre todo en materias como historia, por ejemplo, que en Madrid no lo hacen. Estoy totalmente de acuerdo y me parece una idea muy interesante y muy valiente plantearla en Madrid, de que en Madrid no entendemos el estado de las autonomías, o se entiende de manera diferente desde las autonomías, y yo añadiría incluso una cosa más, que es una propuesta que viene haciéndose desde diferentes fuerzas políticas. Tampoco entendemos desde Madrid las diputaciones provinciales. Y si vamos al municipio, y sobre todo a los pequeños municipios, lo entienden perfectamente. No las ven tan inútiles y no te dicen, ¿pero qué hacen las diputaciones provinciales? Tampoco en Madrid entendemos la organización de las diputaciones provinciales. En este sentido, como profesor de secundaria, una de las cosas que más disfruto en mis clases cuando trabajamos la historia de España, especialmente del siglo XIX y el siglo XX, es cuando veo en mis alumnos que se les abren los ojos, que se les cambia la cara, cuando de pronto sale un tema del XIX, de principios del XX o de la Edad Moderna, y de pronto se dan cuenta de que es un tema de hoy, que les está ayudando a entender los problemas de hoy, como hoy el profesor Bahamonde nos ha ayudado a entender de dónde viene todo este sentimiento autonomista y el municipalismo que se ha quedado en el tintero, que me parece muy, muy interesante. Y simplemente también dejar sobre la mesa, tal vez para el debate o la reflexión, algunas cosas que yo lanzo también a mis alumnos en clase, en el mundo en que estás viviendo ahora mismo, sobre todo porque doy clase a unas personas que en nada son ciudadanos activos porque cumplen los 18 años y muchos ya lo han cumplido. Ya los han cumplido. Estamos en la crisis del sistema de 1978, como se habló en su momento de la crisis del sistema de 1876. Estamos ante la crisis del sistema de partidos de 1978. Nuevamente estamos ante un sistema de partidos débil, como era el sistema de partidos de la Restauración. Estamos ante un momento de crisis institucional desde la jefatura del Estado, pasando por la clase política, Congreso, poder legislativo, poder judicial, etcétera, etcétera, como también se puso en cuestión institucionalmente la Restauración, en este caso incluso desde el punto de vista de la legitimación del sistema electoral. Nuevamente estamos ante un sistema que no sabe integrar las nuevas formas de hacer política, de entender la política, como el sistema de la Restauración no supo integrar las nuevas formas de hacer política del movimiento obrero, del regionalismo, del nacionalismo. Hoy tal vez no son esas nuevas formas de hacer política, sino lo que ha transformado la política, como son las nuevas tecnologías, la inmediatez de la noticia, la inmediatez de actuar, de tomar posición ante las cosas, o incluso de una sociedad española que hoy ya sí tiene una cultura política mayor, no como la de 1975, 1978. Y tal vez este sistema, que estoy seguro que es el mejor que se podía construir en las dificultades de 1978, necesita, obviamente, como prácticamente, y lo comentábamos la profesora Chico y yo desde ahí abajo, todos están de acuerdo, todos plantean los mismos problemas a resolver, incluso los mismos conceptos, y tal vez lo que hay es que, pues actuar con una mayor grandeza de Estado. Simplemente plantear esa cuestión de reflexión de qué casualidad, últimos 25 años del siglo XIX, primeros 25 años del siglo XX, un sistema, el de la Restauración y la Constitución del 76, y 25 años últimos del siglo XX, 25 años primeros del siglo XXI, Constitución del 78 y sistema del 78. Tal vez la gran diferencia, no, sin tal vez, la gran diferencia es que España ha cambiado, escolarización, democracia, etcétera, etcétera, y desde luego no estamos en una situación como la que se estuvo en el
proceso de crisis del sistema del 76. Por mucho que veamos hoy la España actual crispada, no, es incomparable. Llevar a cabo esas comparaciones es no saber historia y no aplicar, no entender las diferencias de la sociedad española de este principio del siglo XXI con respecto al principio del siglo XX. Gracias. Gracias. Bueno, pues podemos empezar, si les parece, el debate con el turno de preguntas en cuanto quieran. Este micrófono creo que es inalámbrico. A mí me falta. ¿También bozarrona? Yo no sé si bozarrona, pero no me gusta. Si fuera a cantar... me parece muy bien ese comentario que ha hecho sobre... Bueno, me ha parecido estupenda la conferencia, me encanta. Y las intervenciones ahora también. Pero aparte de eso quería decir algo que ya se ha mencionado, algo horroroso, que fue el daño enorme que nos hizo Franco con lo de Madrid. Es decir, el franquismo creó en Madrid un sentimiento de que somos extraordinarios, que claro, todas las comunidades entran con un sentimiento también de complejo de inferioridad. Y ese complejo lo llevan, creo yo, injustificado. ¿Va? Justificado, pero no que lo tengan porque sean complejos, sino porque se les ha creado. Ese complejo lo llevan a las negociaciones, al deseo de que cada presidente de comunidad quiere ser el jefe del Estado. O sea, a mí eso me parece terrible. Y creo que habría que analizar el tema del franquismo en España de una forma tal. Y luego, y termino, porque eso, yo no me quiero enrollar ni ponerme a ningún nivel, sería el tema de la corrupción política tan enorme que hay desde Madrid, aunque esté en los casos Pujol y todo eso también, pero esa corrupción política tan espectacular hace que todas las comunidades nos miren mal, como es normal, entiendo yo, pero vamos, no sé qué se puede decir a lo que he dicho. Muchas gracias. Soy yo el que... Vale. Silencio. Voy a decir una barbaridad que no sé si me la van a entender o no. Lo que está pasando con la corrupción me parece que es uno de los síntomas de salud democrática mejores que tenemos en España. Fíjense lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el país vecino, Francia, yo soy muy afrancesado por razones de familia, en el país vecino, Francia, el que un político se forre lo consideran la cosa más normal del mundo. Solamente cuando el político o el forramiento del político se mete en el mundo de la política y en el mundo público es cuando al político se le atiza. Es decir, si ha financiado ilegalmente una campaña, si se han comprado clientes políticos, entonces, pero que se forre como el señor el del fondo, el rato, como rato, lo considera la cosa más normal y para eso está la política, y es verdad, ¿eh? Entonces veamos también esto, por el lado de la salud democrática, que somos capaces entonces de denunciar. Ahora, lo de Madrid yo no creo que sea una fabricación del franquismo. El general Franco nunca tuvo mucha simpatía por esta ciudad, ¿eh? No. Por un lado está eso, y por otro lado voy a citar a Josep Pla, que Josep Pla a mí me encanta, en su primer viaje, no me acuerdo si es el 22 o el 23, y cuando de pronto entra en Madrid. Esta ciudad no tiene sentido, el desierto, y de pronto parece una ciudad que no genera anillos de riqueza. ¡Qué ciudad más rara! Es una ciudad de cortesanos y de parásitos. Una ciudad de cortesanos y de parásitos y de funcionarios no puede generar ningún tipo de riqueza. O sea, la idea negativa sobre Madrid, ¿hasta qué punto? Se transmite al fútbol, si me permiten ustedes, y hoy en día está presente, incluso en el propio fútbol. En los años 30 era así, como una ciudad de parásitos puede tener... El Madrid se convirtió en el equipo más importante de España en los años 30, años de la República, digo bien. ¿Cómo puede una ciudad tan absurda como Madrid puede tener el mejor equipo de España? Ah, claro, las presiones del poder, que de pronto fichan por todas partes sin cantera propia todo lo que quieren. Sí, como Florentino hoy en día, vamos, más o menos. Sí, claro. Es decir, una burla, a la hora de la verdad una burla. No, la idea de Madrid ya está muy presente en el siglo XIX y sobre todo toma cuerpo en la época de la Restauración.
Madrid, Madrid, Madrid. Y luego hay una cosa que ya no es Madrid. Y yo creo que cuando hablamos de las emociones, yo he hablado mucho del problema de las emociones y la reivindicación emocional. Vamos a ver, el gran daño a nuestro país le hizo polvo el sistema de partidos de la Restauración, el sistema canovista, nos hizo polvo como país, porque es un momento maduro para dar un salto adelante, haber recogido determinadas experiencias del sexenio, haber superado muchas disfunciones del sexenio y haber construido algo diferente, y vuelvo otra vez al problema de la Tercera República Francesa, haber construido algo parecido a esto. Claro, entonces la idea que suele tener el español de la época, yo soy muy coleccionista de cartas, soy un maniático de la filatelia, pero no de colección de cromitos, sino de historia postal. A mí lo que me encanta es la historia postal y las marcas. Bueno, la cuestión es que recojo cartas y compro cartas en subasta, todas las que puedo y unas pocas más. Y las cartas de la época es el rechazo del Estado. El Estado es el malo. El Estado, el Estado, el Estado. El Estado viene aquí a sacar impuestos. El Estado no trae nada. El Estado, el Estado, el Estado. Y me recuerda mucho a Italia y algunas páginas que tiene el profesor Hobsbawm sobre la diferencia entre el norte y el sur de Italia. Y el nacimiento de la mafia como una forma de autodefensa del sur frente al norte, que luego es transferida al mundo de la inmigración. Claro está, el Estado que llega el Estado, claro, claro, y ese debe ser algo muy típicamente mediterráneo, porque vemos que en Grecia se reproduce, en España, en Italia, no lo sé, seguramente de países con que los valores de la revolución industrial no han entrado en ellos, de una forma o de otra. Pero en eso sí que más que Madrid es el Estado, y el Estado reside en Madrid, eso está claro. Entonces, por añadidura, esa crítica al Estado que nos saca dinero y no nos trae nada, que nos trae a la Guardia Civil y nos pega tiros cuando queremos ocupar una finca. El Estado. El Estado nos trae sangre y el Estado nos trae impuestos. Y el Estado vive en Madrid. Se hace extensivo a la ciudad de Madrid. Pero la literatura del siglo XIX, ¿cómo lo recoge? ¿Cómo lo recoge? No todo el mundo es Pere Galdós. Claro, claro, no todo el mundo es Pere Galdós. El que hizo el gran canto al pueblo menudo madrileño, Cuidado. Yo quisiera un momentito decir una cosa un poco en la línea, apoyando un poco lo que decía el doctor Bahamonde. Voy a decir otra cosa también sobre la corrupción, y él ha dicho, incluso desde su afrancesamiento de corazón que tiene Ángel, ¿cuántos países de Europa han llevado a la cárcel a un ministro? Claro. En España hemos llevado a un ministro del Interior y a un jefe superior de policía a la cárcel. Y hemos metido la cárcel incluso hasta con la cabeza, etcétera, es decir, a alguien. Es decir, fíjense bien que muchas veces tenemos una cierta autocrítica considerando que en España somos, cuidado, en Francia Chirac debía estar en la Santé hace muchos siglos, claramente. Es decir, cuidado con esa idea un poco de que somos tolerantes con la corrupción y que en cambio no es verdad. En ese sentido no, quizá no sé si Ángel se refería a esta idea. Cuidado, es decir, no es verdad. Es decir, en ese sentido quería recordarles lo mío, que hay otra cosa, simplemente lo digo. ¿Cuántas veces en España se habla, por ejemplo, de la corrupción tal? ¿Alguno de ustedes sería capaz de decir si ha habido alguna crítica a las muchísimas elecciones que llevamos celebrando en España del año 77? Son de una limpieza ejemplar. Mucho más que en otros lugares. Es decir, cuidado, el sistema electoral inglés hoy en día es mucho más imperfecto que el español. No digo que haya corrupción no hay ilegalidad, pero la representatividad de ciertas circunscripciones inglesas no tienen ni de lejos la que tenemos en España. Y en cambio parece que tenemos una cierta tendencia a autoflagelarnos con ello. Pero en fin, lo digo porque ha sonado muy rotundo lo que ha dicho Ángel al doctor Bahamonde. Es decir, cuidado, no hay un solo ministro europeo. Se ha dicho sí que uno dimite porque ha copiado una tesis doctoral, pero no ha ido a la cárcel. Y nosotros hemos tenido a un ministro socialista y a un ex vicepresidente del gobierno llevado incluso de una manera, no ha faltado más que las esposas, independientemente, que conste que yo no voy a entrar ahora en un tema en el que cada uno de ustedes tendrá una opinión, pero quiero decir que cuidado, porque eso no se ha visto en Europa y hay casos semejantes constantemente. Berlusconi ya no sé dónde tenía que estar. Imagínese Berlusconi dónde tenía que estar. Es el ladrón por excelencia a escala europea.
Y ya le ven, dispuesto a ganar otra elección, si es necesario. Yo acabo precisamente hoy de bajarme el borrador de Hacienda. Y entonces... Puedo gastar una broma y tienes una mala leche considerable. Vale. Es mitad y mitad. La mitad de lo que tengo, me sale a pagar, claro. Bueno, claro. La mitad es para mi autonomía, que no la entiendo muy bien, porque yo soy de Madrid. Y entonces, en Madrid siempre me he considerado yo creo que nos pasa a todos los madrileños, muy de todas partes. Y la otra mitad va para el Estado. Hilando con lo que dijo el profesor Bamonde sobre los gastos de la administración, suponiendo que en España el Producto Interior Bruto, vamos a redondear, es 1 billón de euros, el 10,7 son 107.000 millones de euros que van para gastos de los que me administran. Y añado otro dato, hemos terminado 2014 con el 4,7 de déficit del Producto Interior Bruto, o sea, nos han faltado 47.000 millones más todavía. Yo siempre he tenido la idea, yo nunca he cobrado de esos del Estado, jamás en mí. Yo siempre he tenido la idea de que estamos me ha dado la sensación de que estamos muy mal, que faltan administradores. Y refiriéndose a un tema que ha quedado pendiente y que nos afecta, que son los municipios, en España hay 8.000 municipios. Si nos hubiera... 8.112. Yo redondeo siempre. No, lo que está muy bien, que lo ha clavado, vamos. Si hubiera venido la troika, que faltó un pelo, lo primero que hubieran hecho es bajarnos las pensiones y reducir los municipios. Yo creo que nos están dando ideas para saber lo que hay que hacer, y yo creo que una es esa. La pregunta, porque me he enrollado mucho, la pregunta es, dentro de la administración y dentro de coordinar todas las autonomías, ¿no sería posible el buscar consensos en ese sentido, que me parece que es el de mayor ahorro que podemos tener ahora mismo? Es un problema de voluntad política y lo sabemos muy bien, y lo sabes también como yo, claro, es pura voluntad política. Mira, traía unos datos. Tendríamos que reducir los 48.733 concejales a 13.000. Y es muy fácil de hacer, no genera ningún problema. De los 8.112 municipios de nuestro país, el 84% con menos de 5.000 habitantes. Un municipio de 5.000 habitantes no es un municipio eficiente, por definición. No. Solo el 1% de los municipios españoles supera los 50.000 habitantes. Las mancomunidades no han servido para nada, eso está muy claro. Para nada han servido. Claro que es una de las asignaturas pendientes. Una cosita. Yo soy también medio gallego y del área de Ferrol. Y Ferrol y Narón están separados por una línea. Y tienen duplicados todos los servicios. Es un país de locos. Y al hilo de las envidias, en Vigo y en Hospitalet o en Lérida tienen celos del gobierno central de Barcelona o de Santiago. O sea, es todo extendido en distancias territoriales. Me da igual. Porque no nos autoflagelemos. Que es que somos muy de flagelarnos los españoles. Somos un país de locos sobre el tema de los municipios. Francia está reformando su sistema regional y municipal. Italia también. Y voy a poner otra cosa sobre la mesa. Tal vez desde Madrid tampoco entendemos el gobierno de los municipios, igual que hemos dicho las diputaciones provinciales y las autonomías. Muchos de esos municipios no cuestan tanto dinero. Muchos de esos concejales, cuando nos dicen tenemos que... no cobran nada, solo cobran cuando van a los plenos. Muchos de esos alcaldes, los de esos pueblos pequeños, no cobran nada. Incluso tal vez gastan ellos de su bolsillo. Es decir, cuando hablamos también de municipalismo con grandes cifras, tenemos también que incorporar lo cualitativo, porque nos podemos encontrar un gran número de municipios pequeñitos que sus corporaciones locales, que engrosan ese número de concejales, de alcaldes, no cobran.
Pero sí la Diputación. Pero claro, la Diputación está cubriendo precisamente esas necesidades. Por eso digo que desde Madrid tampoco entendemos las diputaciones y a lo mejor también están haciendo alguna función. Es que nos queremos cargar las diputaciones, nos queremos cargar gran parte de los municipios. ¿Quién va a asumir esas competencias y esas gestiones? La comunidad autónoma. A su vez hemos dicho que el Estado autonómico ha sido vivido, el profesor Bamonde nos lo ha dicho, como un progreso, porque se ha construido la pequeña carretera, se ha construido la pequeña potabilizadora, que desde Madrid no se habría hecho. Tal vez tampoco desde Valladolid, en una comunidad tan grande, pero sí desde la Diputación Provincial, en el ámbito provincial. Es decir, naturalmente que le tenemos que dar una vuelta a este sistema de nivel, pero lo que no podemos es querer meter la tijera por meter, tirando de lo que un poco el profesor Bamonde ha llamado la reflexión en ese sentido cuando se ha referido a la comparación en el gasto público, en el coste de nóminas de los funcionarios. No saquemos la tijera simplemente tirando por lo cuantitativo, porque nos acabamos encontrando a lo mejor que tiramos hacia el centralismo y hacia también la ineficiencia. Tiene la palabra la alumna, luego el señor y luego usted. Es decir, hay tres turnos de palabra. Está muy bien porque aportan ustedes cosas y debaten. Adelante. Que no sean solo preguntas. Bueno, yo quería decir que Francia efectivamente ha rebajado en 1/3 su administración, 13 regiones en estos momentos, y hay que buscar las cabezas de cada una de esas regiones porque van a cambiar, y no ha habido una guerra fría, porque es una guerra caliente, al contrario, es que nada, lo se ha aceptado y ya está. Me ha encantado la... ¿Perdón? Me ha encantado la conferencia del profesor Bamonde porque me ha parecido muy equilibrada. Se nota que es de Madrid, pero que es autonomista también. Se nota que también es de Galicia, ¿no? Yo he pasado la mitad de mi vida en 3 autonomías muy potentes. Asturias, que le sobra confianza en sí mismas para no discutir su originalidad. León, que siempre... Su dicho es, León tuvo reyes antes que Castilla leyes, de manera que el complejo de superioridad es clarísimo. Y luego los últimos 7 años, los que usted ha citado como muy interesantes. Antes de venirme a Madrid, soy madrileña. Antes de venir a Madrid, los últimos 7 años en Cataluña, del 72 al 79. Y estoy acostumbrada al som una nació, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los catalanes están medio locos. Están medio locos, lo digo con todo el cariño del mundo, porque saqué mi cátedra de secundaria allí y creo que los puedo interpretar bastante. Mis compañeros de instituto eran de Òmnium Cultural, alguno de ellos ha sido senador en Madrid, es decir, que era gente en Lérida, en el Giligaya, de mucha categoría. Y hemos hablado muchísimo y todo esto. Pero tengo entendido que en la guerra, después de la guerra civil, hubo una reunión libertaria en Francia, donde los catalanes dijeron tales cosas, eran tan utópicos, tan excesivos, que la gente decía, pero ¿de dónde sale esta gente? Los franceses, los alemanes, y eran todos libertarios. No sé cómo se llama esa política que quiere terminar con el gobierno y todo esto. Estaban asustados con los catalanes. Yo creo que los catalanes, porque hemos seguido en contacto después de 30 años, seguimos en contacto, y me han dicho, pero ¿por qué en Madrid no se habla de estas cosas? Quisieran oír más voces. Y en una conferencia aquí pregunté por Le Maître à Penser, ¿dónde estaban? Porque no se les oye demasiado, fuera de los periódicos, El País, continuamente, etc. Y yo creo que los catalanes necesitan eso y mucho cariño. Por eso he dicho un poco en broma, sí, he dicho un poco en broma que están medio locos, porque están deseando que nos enteremos de cómo son y que se les ofrezcan cosas. Y lo que ellos dicen es que Madrid no les ofrece nada. Y a lo mejor resulta que políticamente es verdad. Entonces yo pediría que el Colegio de Licenciados, que ha hecho este ciclo extraordinario, bueno, tuviera como más proyección fuera de Madrid y las conclusiones, sobre todo. Si quiere.
No, sí, no, voy a hablar alto. En voz alta, no pasa nada. Yo quería al señor Cepeda hacerle una pregunta, pero sin ningún tipo de mala interpretación o ningún tipo de acritud, como se suele decir. Y es si él ha estado alguna vez en el campo del Barça, en el Nou Camp, viendo un Madrid-Barça. Eso es simplemente por la referencia que ha hecho. Segundo, el tema de las diputaciones y tema de los municipios. En España hay 8.100 y algo municipios, muchos de los cuales están deshabitados. O sea, yo me apellido de una manera y hay un pueblo que se llama así, no existe nadie, yo he ido allí y es un pueblo fantasma. Hay muchos. El problema es que se está haciendo esa regularización de una manera horrible para el medio rural. Las diputaciones hay que verlas desde dentro, efectivamente, desde Madrid no se entiende, lo acaba de decir, pero yo soy ingeniero, he trabajado en el mundo, mis clientes han sido a veces las diputaciones, hay que ir a los Montes de Toledo, a la Serranía de Cuenca, y ahí sí entiendes la misión que tienen las diputaciones, desde Madrid no las entiendes. Por supuesto que uno de los grandes problemas de España es la distribución territorial. No podemos dejar que los municipios desaparezcan, porque avanza el desierto. No podemos decir, vamos a cargarnos los pueblos porque son ineficaces. Esa es una visión economicista, pero de muy pocos vuelos. Ojalá se pudieran mantener esos pueblos y la vida rural, porque eso es una directriz de la Unión Europea. Hay un fondo, los fondos FEOGA precisamente tienden a recomponer la estructura territorial con los pequeños pueblos, con los pequeños municipios, para que la gente pueda vivir, para que no haya esa tensión emigratoria en las grandes ciudades. O sea, es un error pensar que las diputaciones no sirven para nada, que los pequeños pueblos no sirven para nada. Sirven para mucho, sirven para mantener el territorio, para mantener la población y para mantener el agro. Y tenía que decir otra cosa también, y se me ha ido. Yo soy de Madrid, me parece que los madrileños somos generosos y queremos entender. Lo que pasa es que realmente hay tanta carga emocional, tantísima carga emocional contra Madrid, que en algún momento los madrileños pues reaccionamos ante tanta injusticia por cargar a una ciudad que bueno, es la capital, pero en todos los países hay una capital, en todos. Yo esta mañana he querido andar por Madrid porque iba con temas de la Feria del Libro, y me ha resultado imposible, porque una manifestación en el Paseo del Prado, cortando todo el Paseo del Prado, todos los carriles, la policía estaba allí tan tranquila, la manifestación seguro que ni estaba convocada, ni en la radio ni se ha dicho, en los paneles ni ha aparecido. Yo he estado ahí atrapado una hora como todos los madrileños, o sea que los madrileños sufrimos esa manifestación. ¿Por qué se hace ahí? Porque si se hace en otro, era contra Telefónica, por cierto, Movistar, que no sé lo que ganan estos señores, supongo que ganarán poco dinero, bueno, pues no lo sé. Quiero decir que ya que hablamos de Madrid, vamos por favor, a tener un poquito de moderación en el tema, y ya que hablamos del medio rural, pensemos lo que supone para el país el desequilibrio territorial, nada más. Gracias por su intervención. Lo primero era una pregunta para el profesor Cepeda. La pregunta es evidente, es obvia. Es decir, por supuesto se dirán muchísimas peores cosas contra nosotros, pero nosotros debemos hacer un esfuerzo. Recuerde lo que decía Borges, que no podíamos acabar comiéndonos a los caníbales. Es decir, vamos a ver, que efectivamente hay un odio contra Madrid, sin duda. Incluso el fútbol es interesantísimo en ese aspecto, sin duda alguna, es un barómetro increíble de muchas sensibilidades, eso es verdad. Pero también hay un odio que se está creando, me he dicho lo de puta la Barça, puta Cataluña, porque eso a mí me dolía, al margen de que yo una vez fui al Nou Camp y efectivamente oí cosas muy desagradables, sin duda alguna.
Pero eso es verdad, eso es cierto, pero nosotros, repito, no podemos caer en lo mismo. Por cierto, ya que tenemos aquí uno de los grandísimos especialistas en lo que es el final de la guerra civil, la guerra de España es la guerra de Madrid, es la guerra por Madrid. Ni siquiera existe esa conciencia en muchos españoles que están hablando de otras cosas hasta que no se toma Madrid, hasta que no se entrega Madrid. No acaba la guerra, ¿bien? Pues hasta eso también, recuerden que se llegó a decir, claro, se bombardea Guernica y en cambio se lleva en el cuadro a Madrid, etcétera. Es decir, todavía no se ha reconocido suficientemente fuera de Madrid que la guerra civil española es, como todas las guerras, dicho sea de paso, la conquista de la capital, y Madrid se defiende admirablemente durante los 3 años que dura la guerra. Quiero decir que ni siquiera en temas históricos absolutamente claros se nos reconoce. Es decir, yo estoy de acuerdo con usted, yo soy también madrileño y a mí me gustaría que nos quisieran más de lo que nos quieren muchas veces, pero repito, también nosotros en algunos momentos somos incapaces de darnos cuenta que hay otra realidad que es distinta a nuestra percepción de lo que es lo español, pero también existe. Esa es la idea. Pero por supuesto sé que en el Nou Camp se dicen perrerías peores que las que se puedan decir en Madrid, pero también se dicen en Madrid. Y permíteme, en Madrid, esto para los que van a mi clase, hemos estado el otro día con ello, en Madrid por ser la ciudad de la capital del Estado, por ser corte desde que lo fue, pues regalía de aposento y otra serie de cosas que tú bien sabes y aquí no te voy a contar, que ha habido que soportar, ¿no? Es decir, es que vamos a darle la palabra al profesor Bahamonde para No, si yo quería hacer su intervención con respecto a lo municipal, ¿no? No, quería ser muy breve, que me sorprende un poco lo que usted plantea en lo siguiente. Creo que en esta mesa ninguno de los 4 se nos ocurre hablar de destrucción municipal. No, por favor, qué barbaridad. No. Nosotros hemos hablado de eso, sino de una mejor gestión administrativa de los municipios, que es diferente. Por ejemplo, si se reúnen la gestión de 4 municipios pequeños, caramba, todo el marco inversor se hace mucho más eficiente, nada más. Pero no que haya que destruir el cambio, por Dios, qué horror. No, pero los municipios se destruyen, se autodestruyen con la despoblación, con la falta de generacional, de cambio generacional. Eso se está produciendo, no hay que empujarlo simplemente. Si acaso habría que ayudarlo para que no se produzca. Pero al contrario, yo creo que es una ayuda. Se lo está planteando toda Europa ahora mismo en este tema. Y ya me he acordado de la pregunta, La mancomunidad. de la que iba a hacer. Pero luego si tengo tiempo, por supuesto. De tiempo y tenemos que cerrar en unos minutos, así que él ha levantado la mano hace tiempo. Por supuesto, no falta más. Bueno, por supuesto me ha gustado mucho la exposición del señor Bahamonde y sobre todo me ha satisfecho mucho al principio ese canto que ha hecho a que el régimen que tenemos no es tan malo, que las autonomías son salvables, en fin, que tengamos un poco de esperanza y que no pensemos que estamos en un abismo como el año 36. Yo no voy a decir que estemos en el año 36, ni muchísimo menos, no se me entienda mal, pero yo creo que estamos en una encrucijada muy difícil. Muy difícil y que nos tiene muy preocupados a muchos españoles. Entonces, hemos llegado a un régimen autonómico que, como muy bien decía, estaba esbozado cómo se podía llegar a la autonomía, pero no estaba dicho cómo luego tenía que funcionar esa autonomía a grandes rasgos. Ha funcionado de aquellas maneras. O sea, las autonomías han ido apropiándose de una serie de facultades exclusivas del Estado que el Estado, bueno, pues ha dejado hacer y ha mantenido esa estructura de Estado que tenía, sin desmontar paralelamente pues todo ese aparato que tenía para gestionar una serie de cosas que ahora ya no gestiona, o lo ha disminuido en muy poca medida. En una palabra, nos hemos encontrado con una situación de no poder permitirnos este lujo de Estado. No podemos permitirnos este lujo de Estado, es inviable económicamente. No puede haber 17 parlamentos, no puede haber 17 cosas como las que hay, porque es una auténtica locura. Entonces, vamos a la historia y vamos al final de la Primera Guerra Carlista. Y entonces, al final de la Primera Guerra Carlista, como todo el mundo quiere solucionar este problema tan grave de guerra civil y tal, pues dejamos los foros, el fuero navarro, el fuero vasco, en fin. Y luego, bueno, pues a lo largo de la historia se sigue manteniendo ese privilegio medieval, porque es de origen medieval, lo llamemos como lo llamemos.
Entonces, esa bomba de relojería nos está lastrando totalmente y ahora nos encontramos en que si queremos de verdad hacer una armonización fiscal como Dios manda, partir de un presunto Estado federal en que todos seamos lo mismo, cada uno de los estados federados, ya no podemos, porque hay dos estados o dos provincias, o podemos llamarlo, o tres, bueno, sí, dos, bueno, en realidad Guipúzcoa, ya sabemos, el país navarro, vasco, en Álava, el Tribunal Foral, todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque decimos, ahora nos metemos en la batalla y le decimos a los señores navarros y a los señores vascos que les quitamos el concierto. Bueno, aquí se monta la de Dios es Cristo, claro. O sea, eso es imposible desde un punto de vista político. No se puede hacer. Entonces, como no se puede hacer, y como hay otros señores que se creen con tanto derecho como ellos, como son los catalanes, a tener su propio concierto, y de ahí viene toda esa conversión súbita de Convergencia y Unión en un partido independentista, cosa que nunca fue, o al menos dijo que no era sucesor de la Lliga y la Lliga no lo era. Entonces estamos metidos en un berenjenal de muchísimo cuidado. Y yo la pregunta, y con esto acabo, no me quiero extender, es: ¿no podremos tener la solución a través de la Unión Europea, que a través de una armonización fiscal nos saque el problema de encima? Yo antes lo he sugerido, Yo antes lo he sugerido esto. El problema es que la Unión Europea ahora mismo prácticamente no existe, entendámonos. Más allá de la economía no existe. El gran fracaso de la Unión Europea ha sido su incapacidad para crear un marco político de convivencia para el conjunto y el avance de la ciudadanía europea. Pero en un futuro no hay más solución que esto. Y más o menos se está demostrando en la práctica. He puesto el ejemplo porque lo conozco bien, Vigo-Porto, o el triángulo que señalaba. He puesto esos dos ejemplos que los conozco bien, pero vamos, esa realidad se está fabricando ya en la Europa de las regiones. Claro. Claro, no la Europa de los estados, la Europa de las regiones. Claro. Pero no sé qué decirle, porque ahora mismo es verdad. Bruselas tiene una parálisis cívica y política enorme. Y el economicismo, es que qué diferencia hay entre el Tratado de Roma y hoy en día. Es que yo insisto mucho con mis alumnos, ese Tratado de Roma keynesiano, ese Tratado de Roma, casi diríamos socialdemócrata, ese Estado de Roma de la igualdad entre los estados europeos, ese Tratado de Roma que me hablaba de la solidaridad, que planteó los fondos de cohesión, los FEOJA, los FEDER, y la Europa de hoy en día en manos de la Troika. ¡Qué fracaso! Eso es lo terrible, el fracaso de Europa. Eso es lo terrible. Pero es de suponer que el fracaso de Europa acabe resolviéndose antes. Está la cosa muy difícil, si no hay duda, y soluciones, no. Ahora, pues tampoco es una situación dramática. Este país se puede permitir el coste del Estado de las autonomías racionalizando el gasto. Que no significa coger la tijera a lo loco, y ahora voy a echar a la calle a los basureros de Madrid, como hizo la Botella, que ahora los ha recuperado todos y a las 10 de la mañana están todos los chismes del ayuntamiento dando vueltas por la ciudad para que les votemos. Es una cosa que me irrita mucho ver tanto chisme del ayuntamiento. Durante mucho tiempo no se ha visto un solo chisme del ayuntamiento. Bueno, este es el ejemplo. Si se trata, en el fondo no es tan difícil, se trata de racionalizar cosas. Racionalizar cosas. El problema es que yo no sé si un capitalismo de casino es capaz de autorracionalizarse. O sea, el capitalismo comercial sí, el capitalismo industrial sí. Keynes y el capitalismo industrial, qué bonito. El capitalismo de casino de hoy en día yo no sé si es capaz de racionalizarse, no lo sé, de verdad. Ahí sí que tengo una duda total y absoluta. El sistema económico es de una irracionalidad. Esto mismo de Rato, perdónenme, que si Rato ha ganado no sé cuántas empresas, pero bueno, ¿qué capital productivo hay en tus empresas, Rato? Todos son cosas fantasmagóricas, pero que generan mucho dinero. Capitalismo de casino, lo llamo yo, claro. Capitalismo de casino, puede llamar de alguna manera. Pero sí, la solución está en Europa y no tengo ninguna duda, Muy bien. Carmen, tenemos 2 minutos para cerrar. Le ruego que intervenga, que le escuchemos todos bien y la pregunta sea directa, por favor. Al doctor. Somos todos doctores aquí. ¿A qué se refería usted cuando dijo que la troika gobernaba Europa? No sé qué troika es. ¿A qué troika se refiere?
Perdón, ¿es usted española? Sí, Sí, ¿no? Es que... pero ha estado fuera. Ah, que ha estado fuera mucho tiempo. No, sí, estamos hablando, cuando hablamos de la troika estamos hablando fundamentalmente de Alemania, estamos hablando fundamentalmente de Francia. Alemania, Francia. Sí. Y estamos hablando de Inglaterra en términos generales. Pero la cuestión es la siguiente. El problema de lo que se está haciendo es que el Tratado de el Tratado de Roma tenía una idea unitaria y solidaria de Europa. Hoy en día lo que está funcionando es una idea asimétrica, y no me joroba mucho esto de asimétrico, una idea asimétrica de Europa. Eso está muy claro. Es decir, tenemos una Europa de primera división, es Alemania, y tenemos una Europa de última división, de regional, que es Grecia. Bueno, así no se construye Europa. Y no solamente no se construye Europa, cuidado, es que así puede llegar a colapsarse Europa. Porque hay una cosa que a mí me gustaría decirle a la señora Merkel con sinceridad. Como un día los países mediterráneos se marcharan, que sería una locura, se marcharan del euro y cerraran sus fronteras, el 40% del comercio alemán se iría al garete. Y a mí me gustaría también que los países del sur de Europa tuvieran el coraje suficiente para simplemente recordárselo a Alemania. Alemania, tú eres una economía cuyo motor fundamental no es el consumo interno, es la exportación. Eso está muy claro. Y principales clientes tuyos, además de Francia, son los países del sur. Porque da la bendita casualidad que los países del sur, sumando población, es una auténtica barbaridad. Simplemente es un... Ahí está la cuestión. Y es eso, y Europa así no se puede construir, es imposible. Es una traición al Tratado de Roma lo que está pasando. Y la señora Merkel es lo más nefasto, para ser exactos. Alemania, el capitalismo alemán, y la democracia cristiana y el SPD, los dos, es un auténtico desastre para Europa. La venganza histórica. Vamos a ganar la guerra 70 años después. Pero el desarrollo que ha tenido España esos 20 años no puede ser. Sí, se han sido fondos europeos. Fondos europeos, sí. Lo lamentamos muchísimo, pero en parte alemanes. No podemos, sí, en parte alemanes. Continuar, no podemos continuar, se nos ha hecho tarde, hay que cerrar. Entonces queremos volver a agradecer al profesor Bahamonde su intervención de esta tarde, su magnífica intervención de esta tarde, y bueno, y lo que ha dinamizado el debate, sin lugar a dudas, al profesor Cepeda, que nos ha acompañado hoy, es decir, a dos de nuestros ponentes, al profesor Cepeda, que también ha dinamizado el debate, sin lugar a dudas, ha sido profesor mío, es mi maestro, y es un gran polemista, como han podido comprobar. Tienes que volver, Pedro. Y es del Madrid. Y es del Madrid, y bueno, yo cierro esto sorprendidísima de la presencia futbolística en la tarde de hoy, el debate de hoy. No he llegado a tu presentación, estoy realmente alucinada. Y finalmente decir que estas intervenciones nos han ayudado muchísimo a todos, pero profesor Bahamonde, yo si cabe me voy más desconcertada. Gracias.